La peste negra fue un episodio nefasto de la historia que dejó a su paso una estela de muerte, angustia y desesperación. Un apocalipsis que ha sido referenciado en varias ocasiones y se ha quedado grabado en la memoria colectiva. Pero ¿qué hubo realmente detrás de esos rostros? Aquellos que vivieron en carne propia lo que parecía ser el infierno en la tierra. En este canal ya hemos conocido cómo era la vida durante la peste negra, y conocimos en cierta medida cómo la sociedad reaccionó ante esto. Sin embargo, entre ciudadanos, enfermos y doctores de la peste, estaban también los flagelantes, un movimiento que creía que podía alcanzar la salvación por mérito propio y sin ayuda de la iglesia. Una respuesta desesperada frente a la peste que ganó muchos adeptos. En este video volveremos nuevamente a esta época, esta vez para conocer quiénes eran y cómo vivían los flagelantes. Sin más, ponte cómodo y empecemos. La flagelación es el acto de golpear metódicamente el cuerpo con implementos como flagelos, látigos, correas, varas, cuerdas u otros. Generalmente se aplicaba contra la voluntad de un individuo como castigo corporal. Sin embargo, había quienes voluntariamente podían aplicarse estos castigos sobre sí mismos, por ejemplo dentro de un contexto religioso. Estos azotes generalmente se dirigían a la espalda. La flagelación dentro del ámbito monástico existía desde los inicios del cristianismo. Sin embargo, a raíz de la peste negra, este empezó no solo a darse dentro de los ambientes de los monasterios, sino también en cualquier parte, especialmente en las calles. Para entender qué es lo que pasaba por la cabeza de los que decidían lanzarse a las calles y castigarse a sí mismos, debemos primero entender cuál era la influencia de la iglesia en la vida de la sociedad medieval. En principio, el cristianismo, tras la caída del Imperio Romano y el fin de la Edad Antigua, se convirtió en la religión dominante e impuso un estilo de vida basado en la fe. Esto significa que los clérigos tenían tanto poder como nobles y reyes. La Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más poderosas a partir de entonces, y sus líderes se encargaron de imponer una educación para formar una sociedad creyente y alejada de otras religiones o creencias paganas. Recordemos que la época medieval también fue un tiempo en el que las creencias y supersticiones no religiosas eran abundantes, de modo que el rol de la Iglesia era activamente vigilante y severo, juzgando y castigando. Aunque paradójicamente el cristianismo otorgaba ciertos elementos y ritos para, por ejemplo, obtener la protección o la gracia de Dios. Pero así como Dios podía otorgar todo esto, también podía no congraciarse con ciertos tipos de personas, y ya que este para la mayoría podía curar enfermedades, también era capaz de hacer todo lo contrario, por lo cual una enfermedad podía ser vista como un castigo o una prueba, aunque también podía interpretarse una enfermedad como un mal demoníaco. De ahí que muchas prácticas médicas estuvieran ligadas a supersticiones. La idea del castigo de Dios tuvo una gran relevancia en una época donde la religiosidad y la culpa como tema central parecía estar muy presente. Además que la venta de indulgencias, donaciones de bienes a la iglesia, construcción de templos y peregrinaciones parecían impulsar aún más estas posturas. Era entonces la voluntad de Dios la que decidía quién vivía y quién moría, y era quien debía invocarse para la cura. Esta religiosidad movía a las autoridades a, por ejemplo, organizar procesiones por la ciudad con el afán de conseguir la protección divina, de modo que mediante estos actos pedían clemencia para evitar la propagación de una enfermedad, aunque en el caso de la peste negra sabemos que estas aglomeraciones tenían un efecto contrario. Como sea, la penitencia parecía ser una respuesta aceptable e incluso promovida por las autoridades frente a una epidemia. Y bueno, así llegamos a mediados del siglo XIV, cuando la peste negra azotaba sin piedad a Europa, causando la muerte de un tercio de la población sin distinguir entre ricos y pobres, ancianos o jóvenes o cualquier otra diferencia. De esta desesperación por encontrar una solución para poner fin a esto, surgió el movimiento más llamativo de Europa durante esta época, es decir, los flagelantes, un numeroso grupo de penitentes normalmente de bajo nivel socioeconómico, que iban en procesión pidiendo perdón a Dios. Estos recorrían los caminos con estandartes y velas encendidas, hasta llegar a los pueblos donde solían concentrarse alrededor de las iglesias, y procedían a azotarse con látigos, fustas y correas, provocándose laceraciones en la espalda y extremidades. Todo esto a la vista de muchos espectadores. Estos actos tenían como finalidad la expiación de sus pecados, pero también los del resto de la humanidad, intentando aplacar la ira de Dios mediante estas penitencias y asumiéndose a sí mismos como mártires, imitando de alguna manera el sufrimiento de Cristo. Y a pesar de que la iglesia condenaba este movimiento, este siguió creciendo y ganando una gran popularidad.
Así se podía ver, por ejemplo, grandes grupos de flagelantes caminando con túnicas blancas, vagando por los caminos arrastrando una cruz a la vez que se azotaban con frenesí. Sin embargo, cabe aclarar que en cuanto a la descripción de los rituales propios de este movimiento, según las fuentes, pueden variar. Los flagelantes, de acuerdo a las crónicas, serán por lo general bien recibidos en las ciudades, avanzando sin mayor dificultad hacia el lugar donde se flagelarían, y ahí comenzarían a entonar cánticos. Entonces se desnudaban de la cintura para arriba y procedían a flagelarse, a veces a sí mismos y otras entre sí. Solían también ir por las calles proclamando acerca de la ira de Dios contra la corrupción, y llamaban a los espectadores a arrepentirse y unirse a la procesión para autocastigarse. A veces también cargando una cruz o empuñando un cirio, avanzaban con la cabeza inclinada entonando cánticos y lamentaciones. Y bueno, para estas cuestiones solían usar flagelos o similares. Un relato de 1349, por ejemplo, describe un azote de 3 colas, en cada cola un nudo, y en la parte media a veces solían fijar clavos afilados. Y esto es solo un ejemplo. Como pueden imaginar, estos instrumentos de tortura podían ser bastante intimidantes. Por supuesto, estos rituales podían tornarse más violentos, especialmente en las ceremonias más importantes, donde incluso algunos penitentes podían perder la vida. Mientras esto, los espectadores, que al principio los consideraban poco menos que mártires, podían reaccionar de manera positiva, dándoles alimento, techo, así como ayuda económica. Algo inquietante que podía suceder es que hombres y mujeres empapaban sus pañuelos con la sangre de los penitentes y la conservaban como reliquia. Incluso se llegó a pensar que estos realizaban milagros y curaban enfermedades. Otras fuentes también precisan que los flagelantes viajaban en grupos muy organizados, unidos por votos que los obligaban a abstenerse de todo placer físico, obligándose a recibir castigo físico por 33 días, en memoria de los 33 años de vida de Jesucristo. Este grito desesperado, materializado en las grandes procesiones de los flagelantes, dejaba en claro que la gente había perdido la fe en las autoridades eclesiásticas, y mientras las plegarias parecían no salvar a nadie, estas ostentosas procesiones resultaban mucho más convincentes que los rezos de un cura, o por lo menos así lo percibían muchos. De alguna manera, los flagelantes reflejaban la rabia y el temor de la gente, que se veía desamparada frente al atroz paso de la peste negra. Con el tiempo, este movimiento fue convirtiéndose en algo más que una simple procesión en donde la gente se reunía para hacer penitencia. Por ejemplo, cuando llegaban a una ciudad solían causar un gran revuelo, acompañado en ocasiones de protestas contra las autoridades locales y las órdenes religiosas. Y es que con la propagación de la peste se evidenciaba a los ojos de los ciudadanos que las instituciones, incluyendo la iglesia, no eran tan poderosas, ya que incluso los clérigos eran alcanzados por la peste. De esta manera, la presencia de estos colectivos era visto con preocupación por la institución de la iglesia. Y bueno, incluso algunos relatos procedentes de Alemania describen a los flagelantes como un grupo de maleantes que saqueaban las iglesias y copulaban con mujeres, además de organizar fiestas. Por todo lo dicho, este movimiento no tardó en ser señalado por la iglesia, en este caso por el Papa Clemente VI, quien pensaba que esta era una manera de cuestionar su autoridad. Por este y otros motivos, en 1346 se inició una persecución contra los flagelantes, a quienes irónicamente se les culpaba por ser los responsables de que la peste negra se agravara aún más. Esto pasó a ser algo formal a través de una bula papal en 1349, declarándose a los flagelantes como herejes. Sin embargo, no consiguieron erradicarlos por completo, dándose lugar a que reciban una condena absoluta en el Concilio de Constanza. A pesar de esto, en Alemania y el sur de Europa siguieron existiendo grupos de flagelantes durante más de 2 siglos después de su aparición, aunque no necesariamente eran idénticos a los anteriores. Mientras que en Italia y el sur de Francia los flagelantes eran severamente ortodoxos en lo religioso y sí tenían el reconocimiento de las autoridades. En Alemania, en cambio, eran sospechosos de esconder tendencias herejes y revolucionarias. De hecho, los flagelantes alemanes terminaron siendo enemigos de la Iglesia Católica, negando la autoridad de los sacerdotes, ya que ellos afirmaban que habían recibido las enseñanzas directamente del Espíritu Santo y que habían sido enviados a predicar por todo el mundo. De ahí que muchos de estos llegaron a ser señalados como capaces de boicotear, apoderarse de las riquezas eclesiásticas y hasta asesinar clérigos. Como sea, este llamativo movimiento, que antes podía ser multitudinario, fue perdiendo popularidad. Esto debido al empobrecimiento que produjo la peste, ya que se necesitaban recursos para mantenerlos. Esto y su enfrentamiento con la iglesia marcaron su declive. Atrás quedarían los días en que muchos los creían capaces de realizar milagros y curar enfermedades, aunque como sabemos la práctica de la flagelación continuó después de esto, aunque de manera más discreta.
Bien amigos, esto ha sido todo por este capítulo, pero díganme qué les sorprendió más sobre la historia de los flagelantes. De paso díganme si quieren más videos sobre la peste negra. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.